acá arriba en el encabezado, fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Instituto Superior de Formación Docente 56. Es decir, este archivo yo lo usé para dar clase en un profesorado. Así que imagínense que esto que yo les estoy dando, para aquel que quiera seguir estudiando, les va a servir mucho. ¿Por qué les muestro esto? También en el profesorado lo doy con más rigurosidad, ¿no? A ustedes les voy a dar la herramienta para que la conozcan y cuando la tengan que ver en otro momento no les sea tan complicada. Pero tengan en cuenta esto, que yo estoy usando un archivo que uso en el profesorado, porque creo que el nivel, ¿sí?, de este tema ustedes lo pueden afrontar sin problema. Entonces, vayamos desde el principio. Se plantea la situación de resolver un triángulo, es decir, de hallar todos los lados y todos los ángulos de un triángulo genérico. ¿Qué quiere decir un triángulo genérico? Un triángulo en donde no hay un ángulo de 90 grados, es decir, no hay un ángulo recto. Recuerden ustedes que si tienen un triángulo, ¿no? Así dibujado más o menos, ¿no? Y acá tienen un cuadradito, acá se asegura que este ángulo vale 90 grados. Sin embargo, en este triángulo que yo tengo acá, nada garantiza que haya un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si no hay un ángulo de 90 grados, no puedo usar seno, coseno o tangente. No lo puedo usar. Porque no se cumplen las propiedades. Tampoco puedo usar el teorema de Pitágoras. Porque el teorema de Pitágoras solo vale para triángulos rectángulos, ¿sí? Para este que está acá. Entonces, uno se pregunta, si no tengo un ángulo de 90 grados, tengo un triángulo genérico, ¿cómo resuelvo entonces ese triángulo? ¿Cómo encuentro todos sus lados y todos sus ángulos? Con lo que se conoce con el teorema del seno y el teorema del coseno. Hoy solamente vamos a ver el teorema del seno. Ya dije, lo vamos a llevar tranqui porque lo que quiero es que ustedes los que están participando y los que hacen los ejercicios van excelente, van muy bien. Entonces uno también tiene que pensar en aquellos que no tienen tanta práctica. Entonces, vamos a presentar el teorema del seno. Recuerden esto de darle nombre al triángulo. Es decir, si yo tengo el vértice A, voy a agarrar el lápiz acá. Si yo tengo el vértice A mayúscula, su lado opuesto es A minúscula. Entonces, toda esta línea roja es lo que vale A. Si tengo el vértice B, todo su lado opuesto, B minúscula. O sea, toda esta línea amarilla es B minúscula, exacto. Y lo mismo va a pasar con C. Si yo tengo el vértice C, todo su lado opuesto, o sea, toda esta línea verde, va a ser el lado C minúscula. Esos son para los lados. Y para los ángulos se toma el alfabeto griego. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el vértice A, el ángulo que está en el vértice A es alfa. Si tengo el vértice B, el ángulo que está en el vértice B es beta. Y si tengo el vértice C, el ángulo que está en el vértice C es gamma. ¿Sí? Recuerden esto, que es muy importante a la hora de armar el triángulo. Que repito, el objetivo es llevarlo a los problemas de interpretación. Entonces, teniendo en cuenta eso, recuerden que aquel triángulo puede aparecer de cualquier forma, ¿eh? Es decir, yo puedo tener un triángulo así y decir que esto es A, que esto es B y que esto es C, y yo automáticamente tengo que saber que esto es el lado C, esto es el lado A, esto es el lado B. Este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta y este es el ángulo gamma. O sea, yo a eso me tengo que dar cuenta enseguida por el tema este de darle nombre al triángulo, la relación entre los lados y los ángulos. Eso a modo de repaso de lo que estuvimos trabajando en las clases anteriores. Ahora, vamos a presentar el teorema del seno. Esta fórmula que está acá es la que define el teorema del seno. Es decir, estas tres igualdades son la que representan las tres fórmulas del teorema del seno. ¿Por qué digo tres fórmulas? Porque en realidad el teorema del seno no es toda esta fórmula grande que está acá, sino es una seguidilla de tres fórmulas. ¿Por qué? Porque el primer término se compara con el segundo, esa es una fórmula. La otra es
que el primer término se compara con el último, esa es otra fórmula, y la última, ¿cuál es? Fíjense lo que dice. Son 3 fórmulas. El primero se compara con el segundo, el primero se compara con el tercero. ¿Cuál es la última comparación que me estaría faltando? Si uno puede imaginar eso. La segunda y la última. Exactamente, la segunda con la tercera. Entonces, la tercera comparación posible es la segunda y la tercera. Entonces, esas son las 3 fórmulas del teorema del seno. Entonces, en base a lo que yo tengo, voy a usar alguna de las 3. Voy a usar la primera, ¿sí? Bueno, se me pintó todo. Bueno, voy a usar la primera, la segunda o la tercera. ¿Cómo vamos a resolver Perfecto. cómo vamos a utilizar el teorema del seno? Vamos a un ejemplo, para que se entienda cómo lo vamos a usar. Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Me dice, calcular los lados que le falta al triángulo, los lados. Recuerden esto que es muy importante a la hora de empezar a ver qué resuelvo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Algo que ya hice las clases anteriores, es definir qué valores tengo y cuáles puedo utilizar. Es decir, ¿no? El triángulo tiene 6 elementos característicos. El lado A, el lado B y el lado C. Y los ángulos. El ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. A ver si me deja escribirlo. Ahí. Y el ángulo gamma. Excelente. Entonces, yo lo primero que debo hacer es mirar el triángulo que a mí me dan y decir qué es cada cosa. Decir qué es cada cosa. Por ejemplo, este 6 es un lado o un ángulo. ¿Es un lado o un ángulo? Está afuera, ¿eh? ¿Es un lado o un ángulo? Es un lado. Es un lado, exactamente. Es un lado. ¿Qué lado sería? ¿El lado A, el lado B o el lado C? Lado A. El lado A, excelente, perfecto. El lado A vale 6. Y lo mismo va a pasar con los ángulos. Si acá tengo el vértice C, sabemos que este 130 grados es gamma. Entonces, anotamos acá que el 130 grados es gamma. Y si acá tengo el vértice A, sabemos que este ángulo es el ángulo alfa. Entonces yo tengo que esos son los datos. A mí lo que me pide el problema, a mí lo que me pide el ejercicio es que encuentre lo que vale B y lo que vale C. O sea, que busque lo que valen los lados. Entonces piensen en esto de las 3 ecuaciones. Pero lo vamos a ver directamente en esta sola, ¿sí? Porque en realidad la facilidad de tener el teorema del seno todo junto es que acá mismo yo puedo empezar a comparar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los datos que tenemos los vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces vamos a hacer así. Yo voy a copiar la fórmula y voy a ir reemplazando. Yo sé que A vale 6. Entonces acá en donde va la A, voy a poner el 6. Yo sé que alfa vale 12. Entonces acá voy a poner 12 grados. Beta no lo conozco. B no lo conozco, pero sí conozco a gamma. Entonces, en donde va gamma, vamos a poner el 130 grados. Y recuerden esto que yo puedo comparar de a 2. Siempre voy a agarrar como primera medida aquel que esté completo. ¿A qué me refiero que esté completo? Que tenga el dato arriba y que tenga el dato abajo. ¿Sí? Que tenga el dato arriba y que tenga el dato abajo. Aquel que esté completo. Por ejemplo, el A. El A, exactamente. Y lo voy a comparar con aquel que le falta un solo dato. Es decir, a este le faltan los 2 datos, pero al último no. Al último solamente le falta el lado C. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a comparar el primero con el último. ¿Sí? Yo voy a comparar el primero con el último. ¿Se entiende esto que quedó así? Sí. Entonces, yo empiezo a... De acá voy a hallar el lado que me falta, o sea, el lado C. ¿No? Porque me quedó la fórmula acá como está.
Y ahora empiezo a resolver. No me queda otra que empezar a resolver los números que tengo. Es decir, ¿qué es lo que puedo calcular? Ahora sí con la calculadora. El seno de 12 grados y el seno de 130 grados. Entonces vamos a calcular con la calculadora esos valores. Entonces, ahora sí, me voy a la calculadora científica que tengo. ¿Sí? Esto lo voy a copiar. Voy a la calculadora científica que tengo y voy a calcular seno de 12 grados. Dejo de compartirles y me voy a la calculadora. ¿Dónde está la calculadora? Acá. Esperando. Entonces, fíjense que acá tengo. ¿Sí? Esto ya lo había mostrado la vez pasada. Yo tengo la función seno, la función coseno y la función tangente. ¿Sí? Ustedes pueden descargarse una calculadora científica o tener calculadora y usarla sin problema, ¿sí? Y vamos a calcular el seno de 12 grados. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Apretamos la función seno, ¿sí? Y ponemos 12, ¿sí? Que tiene el símbolo de grados, ¿no? Y ahí cerramos el paréntesis. Noten que fíjense que acá me aparece seno de 12 grados. Entonces, al apretar igual, fíjense que el seno de 12 grados vale 0,20, ¿sí? 2,0791, un montón de números. Vamos a usar siempre los primeros tres. Es decir, que el seno de 12 grados va a valer 0,207. Entonces volvemos al Word, ¿sí? Y vamos a poner en donde está el seno de 12 grados el 0,207. Y vamos a hacer lo mismo para el seno de 207. de 130 grados, ¿sí? Lo mismo. Vamos a calcular el seno de 130 grados porque podemos hacerlo. Entonces, volvemos a la calculadora y calculamos. En este caso, voy a borrar esto, el seno, si recuerden que acá tienen sin, coseno y tangente, dice sin porque está en inglés. Entonces hacemos el seno de 130 grados y cerramos paréntesis. ¿Ven que acá aparece seno de 130 grados? Eso es igual a 0,766. Entonces, ahora sí, volvemos al Word y en donde tengo seno de 130, pongo 0,766. Y acá ya se convierte en una ecuación normal, es decir, yo tengo que lograr que la C quede sola. Entonces, para lograr que la C quede sola, lo que voy a hacer es, primero, resolver la división que pueda. Es decir, recuerden que la raya de fracción es una división. ¿Qué puedo hacer entonces? Calcular 0,207 dividido 6. O sea, yo puedo hacer esa cuenta. Entonces, vamos a resolver. Vuelvo a copiar esto. Ahí está. Volvemos a la calculadora y hacemos 0,207. Ahí está. 0,207 dividido 6. Venga, aparece ahí 0,207 dividido 6. Que eso es 0,0345. Vamos a usar, como siempre, los primeros tres. Entonces me va a quedar 0,034. Eso es la división. Por lo tanto, vuelvo al Word. Sí, esto obviamente se vuelve un poco complicado porque hay que ir y volver. Pero esta división, ¿sí? Era 0,034. La pregunta es la siguiente ahora. ¿Cómo hago para hallar el valor de C, que está abajo, y yo necesito que esté arriba? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Lo que se conoce es multiplicar cruzado. En realidad, al C, que está abajo, lo voy a pasar para acá arriba. Y al 0,34, que está acá arriba, lo voy a pasar para acá abajo. En definitiva, lo que a mí me va a quedar es lo siguiente. Es C es igual a la división entre
0,766 y 0,034. Repito, a la C la pasé para acá arriba y al 0,034 lo pasé para acá abajo. ¿Qué es lo que me quedó? Una división. Una división con números feos, pero todo se hace con la calculadora. Lo importante es que ustedes entiendan cuál es el proceso de resolución. Fíjense que si nosotros resolvemos esta división, ¿sí? 0,766 dividido 0,034, otra vez volvemos a la calculadora. Esto va a pasar mucho, ¿no? De volver a la calculadora. Más que nada porque no tengo un acceso directo a eso. Entonces, tengo 0,766 dividido 0,034. Eso es igual a 22, un montón de números más. Entonces, como ya les comenté, vamos a usar los primeros tres. Es decir, 22,529. Por lo tanto, volvemos al Word y podemos asegurar que C es 22,529. Y eso es lo que vale C, que es lo que estaba buscando, ¿no? Estaba buscando los lados. Entonces, eso es lo que vale C. ¿Se entendió cómo se encontró? ¿Es lo mismo o similar a lo que hacíamos antes, profe? Es similar a lo que hacíamos antes. La diferencia es que acá el teorema es distinto. Antes tenían seno, coseno y tangente, y ahora tienen o el teorema del seno o el teorema del coseno. Son dos fórmulas completamente distintas. Ahora, me falta hallar B. Uy, sí. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. Si yo agarro el que ya calculé, porque piénsenlo así, ¿no? Todo este término, todo el primer término que yo armé, va a valer siempre lo mismo. ¿Qué es lo que va a valer siempre lo mismo? Va a valer siempre 0,034. Va a valer siempre lo mismo, porque tiene los mismos valores en todo momento. Ahora, yo para hallar C, comparé el primer término con el último término. Ahora, si quisiera hallar B, ¿qué tengo que hacer? Comparar el primero con el segundo. Entonces, fíjense, vamos a comparar esto así como está. Vamos a comparar el primero con el último, porque recuerden que lo que me falta hallar es el lado B. Y como les comenté hace un momento, yo sé que toda esta cuenta que está acá, toda esta cuenta que está acá, me da 0,034, porque voy a hacer los mismos pasos. Voy a calcular el seno de 12, lo voy a dividir por 6 y me va a dar 0,034. Entonces, esta cuenta me quedaría como 0,034. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo resolver esta ecuación. ¿Por qué no la puedo resolver? Porque me falta un dato. Me falta un número. Tiene dos incógnitas. Sin embargo, yo puedo hallar el ángulo beta que falta. ¿Por qué? Porque tengo la propiedad ¿Cómo se hace? de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Es decir, ¿qué es lo que conozco? Lo voy a agregar acá abajo, ¿sí? Porque esto debería salir enseguida, pero vamos a hacer la cuenta. ¿Qué es lo que conozco? Que alfa, ¿sí? Alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Esa propiedad sí sigue sirviendo. De lo que vimos en la clase anterior, el tema anterior, también sirve esta propiedad, porque es genérica para cualquier triángulo, no solo para los rectángulos. Entonces, si yo resuelvo esto, ¿cómo? Reemplazando los valores que tengo. Es decir, vamos a hacerlo así. Voy a copiar esto y lo voy a realizar abajo. Reemplazando. ¿Cuánto vale alfa? 12 grados. Entonces acá tengo 12 grados. ¿Cuánto vale gamma? 130 grados. Entonces tengo 130 grados. Acá me quedó una sola incógnita. Me quedó beta. Por lo tanto, si yo paso restando los otros dos valores, voy a tener que beta es igual a 180 grados menos 12 grados menos 130 grados. ¿Sí? Haciendo esa cuenta,
voy a tener el valor 48. de beta. Exactamente, 38. Beta es igual a 38 grados. Entonces fíjense que al completar y al saber que beta vale 38 grados, al saber que beta vale 38 grados, ¿qué es lo que va a pasar? Lo voy a poder reemplazar acá. Entonces, si yo a beta lo reemplazo acá y le pongo el 38 grados, ahora sí puedo resolver la ecuación. ¿Por qué? Porque solamente tengo una incógnita. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió cómo encontré el ángulo beta? Esto es del tema anterior, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular? El seno de 38 grados. Entonces, nos vamos a la calculadora científica y buscamos lo O que sea que lo vale. anterior queda a un lado, pero no descartado. Exactamente. Queda a un lado, pero no descartado porque debo usarlo. No me lo piden en el problema, pero lamentablemente lo tengo que buscar porque si no, no puedo resolver el ejercicio. O sea, no me lo piden, pero lo necesito. Eso también forma parte de entender cómo resolver el problema. Fíjense que calculamos seno de 38 grados y me da 0,615, ¿no? 615. Entonces, volvemos al Word. Ahí está. 0,615. Entonces, el seno de 38, esperen que esto lo copio todo completo. Copiar. Igual ahora lo vamos a resolver, pero distinto. Así notan una cierta diferencia. 0, ¿cuánto era? Sí. Esperen que voy. 615. 615. Y ahora lo mismo. La incógnita B está abajo. ¿Qué hago? Lo paso para acá arriba y al 0,34 lo paso para acá abajo. Lo que me va a dar que el valor de B es igual a la división entre 0,615 sobre 0,034. Ahí. Al resolver esa división, lo que voy a hacer es hallar el valor de B. Bueno, resolvamos esta división. Vuelvo a la calculadora. Ahí está. 0,615. Entonces tengo 0,615 dividido 0,034. Eso es igual a 18,088. Eso es lo que vale B. Fíjense que acá ya los números aparecen bastante más cercanos a la realidad. Sí. Entonces, volvemos al Word y vamos a anotar el valor real, que era 18, y no me estoy confundiendo, 0,88. 0,88. Y esto es lo que vale el lado B. Ahí está. Copiar. Y entonces ya encontré el lado B. Ahora vamos a aplicar el teorema del seno, pero de una manera un poco más ordenada. ¿Sí? Acá fuimos y vinimos mucho, pero lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan que esto sirve para resolver triángulos generales. Fíjense que acá ya dejamos de tener un ángulo de 90. Entonces tenemos ángulos genéricos. Pero lo puedo resolver con el teorema del seno o del coseno. En el coseno vamos a ver la clase siguiente. ¿Se entendió más o menos la metodología de este ejercicio? Sí, sí. Perfecto. Sí. Vamos a un segundo ejemplo, ¿sí? Vamos a un segundo ejemplo porque muchos más ejemplos no podemos hacer porque son todos iguales. ¿Sí? Fíjense acá, ¿no? Vamos primero a seleccionar los datos que tengo, ¿sí? Vamos a determinar los datos que tengo. Lo mismo que hice al inicio del ejercicio anterior. Entonces, esperen que arme un cuadro de texto. Esto ya tendría que tenerlo prearmado. Ya la próxima. La próxima lo voy a tener prearmado. Prehecho. Así no lleva tanto tiempo. Bueno, ahí está. Sí. Entonces, esos son A, B y C, ¿no? Y recuerden que estos no son los datos, sino los que voy a agregar ahora. Sí. Igual yo, esto de escribir en el momento, yo podría prepararlo antes y dejarlo preparado antes, pero me gusta escribirlo en el momento, así no voy tan rápido, porque si no lo escribo en el momento, si ya lo tengo todo armado, simplemente cuento cosas arriba y a veces no se entiende. En la universidad eso pasa. A veces uno tiene todo armado. Tardo más en explicarlo,
pero por lo menos ustedes tienen un poquito más de tiempo para procesar la información. Hoy tuve que dar un tema bastante complicado en la universidad y quedaron todos más o menos porque no era un tema fácil. Pero bueno. Listo. Vamos a definir los datos que tengo. Fíjense lo que va a pasar acá. Tengo. En realidad me falta un ángulo acá, que no lo agregué porque no quise. No. No, lo vamos a usar así. Si falta algún dato yo lo voy a agregar, porque quiero que veamos algunas variantes de este ejercicio. Este 19 grados es beta. ¿Sí? Este 13 que está acá es el C. Entonces C es 13. Y el 9 es B. ¿Sí? Lo que voy a hacer es cambiar un dato. Pero, ¿para qué? Para hacer el ejemplo fácil y después el siguiente que sea el difícil, ¿sí? Entonces, en vez de poner que este es 9, voy a poner que en realidad... A ver si me deja moverlo. Acá está. Voy a poner acá que en realidad este es un ángulo de 99 grados. Ahí está. Entonces, acá alfa va a ser de 99 grados. Ahí está, 99 grados. Y bueno, ya no está B, ¿sí? No, mejor ese que no sea es muy... Está molesto ahí, que sea 99. Acá está, ahora sí. Ahora sí. Porque si no, los iba a confundir más y no quería. Ahora sí. Entonces, esos son los datos que tengo, ¿sí? Esos son los datos. C vale 13, gamma vale 99 y beta vale 19. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con todos los datos que tengo? Armar el teorema del seno. Y acá lo que debo recordar es cuál es la fórmula del teorema del seno. Es la que tenemos armada acá, ¿no? Esta es la genérica, en donde relaciona cada lado con un ángulo. Entonces, fíjense lo que va a pasar en este caso. Fíjense lo que va a pasar en este caso. Yo lo que voy a hacer es rearmar, ¿sí? Y ubicar los datos de este teorema del seno. Y a mí lo que me va a quedar cuando yo reubique todos estos datos es que el seno de alfa no lo conozco. A no lo tengo. Beta vale 19. Entonces acá puedo poner 19 grados. B no lo conozco. Gamma lo conozco y vale 99 grados. Y a C lo conozco y vale 13. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si yo tengo beta y gamma, ¿puedo hallar lo que vale alfa? Sí. ¿Por qué? Porque alfa lo puedo hallar haciendo la suma de los ángulos interiores. Y por lo tanto, cuando yo arme el teorema de los ángulos interiores y despeje, a mí lo que me va a quedar es que alfa es igual a 180 grados menos 19 grados menos 99 grados. ¿Que eso cuánto me daría? 180 menos 19 menos 99. A ver si tiene calculadora ahí. 62, profe. Ok, entonces ya sé que alfa vale 62. ¿Sí? 62 grados. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo puedo agregar acá. Al 62 lo puedo agregar en el teorema del seno. Y acá no vamos a separar todo. Lo vamos a separar al final. ¿Por qué digo que lo vamos a separar al final? Porque lo vamos a resolver acá mismo. Acá mismo lo vamos a resolver. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular cada uno de los seno del ángulo. Entonces, en el paso siguiente, vamos a calcular seno de 62, seno de 19 y seno de 99. Y vamos a poner los valores que van, ¿no? Los números que corresponden. Entonces, seno de 62 es lo mismo, ¿no? Lo vamos a resolver con la calculadora. Seno de 62 grados, ¿sí? Lo estoy resolviendo acá porque ya saben cómo usarlo. Seno de 62 grados es igual a 0,882. Entonces, acá me va a quedar
0,882. El seno de 19 grados, voy a tener el seno de 19 grados es igual a 0,325. 0,325. Ese es el seno de 19. Y el seno de 99, es 0,987. Entonces acá me va a quedar 0,987. Simplemente usé la calculadora y resolví el seno de 62, el seno de 19 y el seno de 99. Si vemos así como está hecha la cuenta, ¿no? ¿Qué puedo resolver en los tres términos que me quedaron? ¿Qué puedo resolver en los tres términos que me quedaron? Fíjense que yo tengo el término 1, el término 2 y el término 3. ¿Qué término puedo resolver? ¿El 1, el 2 o el 3? El 3. El 3, porque puedo hacer la división. ¿Se entiende? O sea, puedo hacer 0,987 dividido 13. Entonces, yo puedo hacer esa cuenta. Yo puedo hacer 0,987 dividido 13. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una división. Cuando haga esa división, a mí me va a dar que eso es 0,075. ¿Qué quiere decir? Fíjense que se los estoy resolviendo de otra forma, ¿no? Con otro orden. Acá voy a tener 0,075. Esto es más que nada para armarlo de una y recién después empezar a dividir. ¿Por qué? Porque fíjense qué es lo que va a pasar. Acá voy a dividir dos opciones. La primera, el 0,075 lo voy a comparar con el primer término, que es este. Y al compararlo con el primer término, voy a encontrar lo que vale A. Ahora, si quiero encontrar el término que vale B, al 0,075, ¿con quién lo voy a comparar? Con el segundo término. Entonces noten que de una forma u otra, yo lo que hago es comparar dos para hallar el valor de A y comparar otros dos para hallar el valor de B. Y como ya lo mencioné, para hallar A, lo paso multiplicando para arriba, el número lo paso dividiendo, ¿sí? Y me queda que A es igual a la división entre 0,882 dividido 0,075. ¿Y esa cuenta cuánto me da? 0,882. 0,800. Con calculadora, ¿no? Porque me voy a romper el cerebro. No, sí, con calculadora porque pueden estar un día para hacerla con... Así que vamos a hacerla con la calculadora. No, acá es todo con calculadora. Los procedimientos son los que ustedes tienen que ir más o menos mirando. Entonces vamos a hacer esta cuenta. Ok. Calculadora, ¿sí? Entonces, les dejo de compartir esto. Vamos a la calculadora. Y vamos a sacar la cuenta. ¿Sí? Me di cuenta que puedo copiar y pegar acá, es una maravilla. Entonces, fíjense que acá, al hacer esa división, lo que obtengo es 11,76. Eso es lo que vale A. Entonces, vuelvo al Word. 11,7. Exactamente. Entonces, acá me queda 11,72. Para hallar B, ¿qué cuenta debería hacer para hallar B? ¿Cómo me va a quedar la cuenta para hallar lo que vale B? ¿Cómo me va a quedar la cuenta? No el resultado final. ¿Qué cuenta debería hacer? B igual a ¿Sí? 0,125 dividido 0,075. Perfecto. Dividido 0,075. Y si ustedes hacen esa división, esta división con la calculadora, ¿no? Como ya les dije, con la calculadora, la cuenta les va a dar
4,333. Es 4,3 periódico. Entonces me queda que esto vale 4,333. Entonces fíjense que acá ya encontré lo que vale A, Lo que vale B. y lo que vale B. Y el ejercicio ahí terminó. Fíjense la diferencia entre cómo resolví este y cómo resolví el anterior. Este así armado es un poco más comprensible porque va más directa la cosa. No hay que dar mucha vuelta. ¿Se entendió? El anterior era más elaborado, sí. Exactamente. El anterior era más Se entendió, elaborado, profe. pero acá ya es más práctico. El anterior era más de elaboración y razonamiento y este es más, listo, pum, hay que resolver así. No hay que hacer mucha vuelta. Y vamos a ver el siguiente, que es el que sigue. Es muy simple. Es un poco más complicado. Claro, es más simple porque es más directo. Y ahora sí, vamos a resolver este que sigue. Vamos a ver cómo sale. Entonces, este tiene un pequeño rebusque más, ¿no? Pero bueno, no es nada que ya no hayamos hecho en el tema anterior. Entonces lo mismo. Tengo que hallar lo que vale A, lo que vale B, lo que vale C y lo que vale alfa, lo que vale gamma. No, eso es gamma, lo que vale beta. Lo que vale beta. Ahí está. Ahora sí. Entonces, esos son los 6 elementos básicos del triángulo que debo hallar. Entonces, fíjense que acá va a ser muy, muy distinto, ¿sí? Esto iba a suceder en el ejemplo anterior, pero lo modifiqué para que no sea tan complicado y para que tengan varios ejemplos, ¿no? Entonces, si yo completo los datos, fíjense que lo que tengo. A vale 6, C vale 7 y el ángulo gamma vale 57 grados. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Otra vez armar el teorema del seno, ¿sí? Vamos a buscar la fórmula del teorema del seno. Buscar la fórmula del teorema del seno y nos va a quedar así. Este es el teorema del seno. Yo no puedo buscar los ángulos que me faltan aplicando el teorema de los ángulos interiores. No lo puedo aplicar. Porque para poder aplicarlo me tiene que faltar uno solo. Y acá me faltan 2. Entonces tengo que armar todo de diferente manera. Fíjense que si yo armo el teorema del seno, en este caso con los datos que tengo, me va a quedar que alfa no lo tengo, que A vale 6, que gamma vale 57 y que C vale 7. Yo acá lo único que puedo resolver es el seno de 57. Entonces lo resuelvo. Hago con la calculadora el seno de 57 grados, que me va a dar este resultado de acá, ¿no? Al hacer el seno de 57 grados... puede ser. ¿Cómo? 0,838 da. 0,838. ¿Qué puedo resolver ahora de lo que me quedó? La división. O sea, puedo hacer 0,838 dividido 7. Cuando hago esa división, ¿sí? 0,838 dividido 7, eso me da 0,119. Entonces, lo que a mí me queda en el paso siguiente... Lo que a mí me queda en el paso siguiente es que esto que está acá es 0,119. Entonces, fíjense que acá ya tengo uno completo. Y este completo lo tengo que comparar con el primero o con el segundo para empezar a hallar algo. ¿Con quién lo puedo comparar? ¿Con el primero o con el segundo? Con el primero, que Con tiene el 6. Exactamente, lo puedo comparar con el primero. Entonces, cuando yo comparo esto con el primero, fíjense que lo que me va a quedar es seno de alfa sobre 6
es igual a 0,119. Ahora, tengo que despejar lo que vale alfa, porque fíjense que acá el ángulo que voy a encontrar es el ángulo alfa. Voy a hallar el valor de alfa. Pero para hallar el valor de alfa necesito que esté solo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al 6 que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Entonces, lo que me va a quedar es que el seno de alfa es igual a 0,119 por 6. Que eso va a ser igual al seno de alfa, ¿sí? Es igual a 0,119 por 6. Que eso me da, esperen que haga la cuenta, 0,119 por 6 es igual a 0,714. Esto me va a dar 0,714. ¿Se entiende hasta acá qué es lo que estoy haciendo? Porque ahora viene una parte muy, muy importante. Sí. Sí. Yo estoy buscando lo que vale alfa. Yo estoy buscando lo que vale alfa. Es decir, ¿a quién tengo que pasar para el otro lado? Al seno. Al seno, a la función seno la tengo que pasar para el otro lado. Y recuerden que cuando yo tengo una función trigonométrica y la paso para el otro lado del igual, si yo tengo seno, para el otro lado del igual pasa como arco seno. Pero para hacer más fácil, nosotros directamente a la función seno, cuando la pasemos por el otro lado, vamos a usar su notación matemática, que es seno a la menos 1. ¿Sí? Porque así es más fácil de verla en la calculadora. Y ahora se los voy a mostrar. Entonces, Igual es lo mismo, ¿no? vale lo mismo, exactamente. Escribirlo arco seno o escribirlo seno a la menos 1 es exactamente lo mismo. Para mí es lo mismo. Entonces, les va a quedar seno elevado a la menos 1 de ¿cuánto? De 0,714. 0,714. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es usar la calculadora para hallar lo que vale el arco seno o la inversa del seno de 0,714. Para eso vamos a ir a la calculadora científica y quiero que vean lo siguiente. En toda calculadora científica, ustedes lo que van a tener son... esperen que agarro un lápiz. Acá. La función seno, la función coseno y la función tangente. Pero si quieren su inversa, si quieren el arco seno o el seno a la menos 1, tienen que apretar la tecla que se llama Shift o en este caso, segunda componente. Fíjense que si ustedes apretan esa tecla, en cualquier calculadora, les aparece A sin. Y fíjense lo que aparece en la descripción cuando me paro arriba del botón. Aparece coseno a la menos 1 o seno a la menos 1, que es lo que les acabo de mencionar. Cuando yo paso una función trigonométrica para el otro lado, aparece como el arco seno. Entonces, yo lo que quiero calcular en este caso es el arco seno, ¿sí? Fíjense que acá aparece arco seno, seno a la menos 1, a sin de x, es lo mismo. De 0,714. 0,714. Y cierro paréntesis. Esto es igual a, fíjense lo que me da. 45,561305369196 grados. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Directamente vamos a usar el 45,56, porque acá a esto le falta un botón. Así que no nos vamos a complicar la vida. Vamos a usar el 45,56. Recuerden que, como estoy calculando el arco seno, el resultado va a ser en grados. Por eso lo que a mí me va a quedar es, ahí volvemos al Word, que el ángulo es 45,56 grados.
Eso es entonces lo que vale alfa. Vamos a copiar. Esto es lo que vale alfa. Ahí está. Esto es lo que vale alfa. Ahora, si yo quisiera hallar lo que vale B, tengo que comparar el 0,119 con el segundo término. ¿Sí? Entonces, ahí yo quiero hallar lo que vale B. Entonces vamos a poner de este lado el 0,119 es igual, ¿no? La comparación. Pero fíjense qué es lo que va a pasar acá. Me faltan dos datos. La pregunta es la siguiente. ¿Puedo hallar el ángulo beta? ¿Puedo saber cuál es el resultado del ángulo beta? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque fíjense que en los datos que ustedes hallaron, ahora sí tienen dos ángulos. Ahora sí tienen dos ángulos. Y al tener dos ángulos, ustedes pueden utilizar la fórmula de los ángulos interiores para calcular el ángulo que falta. Que ya a esta altura, directamente lo que hacemos es escribir el ángulo que me falta, que sería beta, es igual a 180 grados menos los otros dos, o sea, menos 45,56 grados menos 57 grados. Si yo resuelvo esa cuenta, voy a hallar lo que vale beta. ¿Se entiende por qué estoy buscando lo que vale beta? Para poder hallar lo que vale B. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá más o menos? Sí, sí. ¿Cuánto Sí, sí. va a valer entonces el ángulo beta? Vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Hago la cuenta sin cambiar la pantalla, ¿no? 180 menos 45,56 menos 57. Eso es igual a 77,44. Entonces 77,44 grados. Eso es lo que vale gamma. Digo beta. 77,44 grados. Entonces, ya teniendo beta, puedo hallar lo que vale B. ¿Por qué? Porque al reemplazar beta acá, puedo aplicar la función seno. Entonces, vamos otra vez a copiar esta fórmula y vamos a poner en beta lo que vale, o sea, 77,44 grados. Y ahora resuelvo de la misma manera. ¿Qué voy a calcular primero? El seno de 74,44. Entonces, vamos a la calculadora científica. Calculadora científica y vamos a hacer el seno de 77,44 grados. ¿Sí? Fíjense cómo aparece acá. Esto es igual a 0,976. Por lo tanto, B, ¿sí? Acá, esto vamos a anotarlo en el siguiente paso. El seno de 77,44 dijimos que era 0,976. Entonces fíjense que ya tengo el ejercicio prácticamente terminado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál va a ser la expresión para hallar lo que vale B? ¿Qué cuenta debería hacer para hallar lo que vale B? ¿Qué cuenta debería hacer? De vuelta, profe, que no lo escuché. Yo ya calculé seno de 77,44 grados y me dio este número que está acá. Yo estoy buscando lo que vale B. Entonces, ¿cómo despejo B para hallar su valor? O sea, ¿qué me va a quedar de este lado? De B, al lado derecho. El 0,976 ¿Sí? Dividido. dividido el 0,119. Excelente. Sí, muy bien. Entonces, 0. Básicamente
movamos el B a donde está el número y así podemos hacer la división. Exactamente. Exactamente. Esa es la deducción. Lo único que tengo que hacer es cruzar. Hay que decirlo así porque si no, 0,8250. No hay problema. No, nos perdemos. No hay problema. Entonces, fíjense que, sí, es eso. La regla práctica para acordarse es eso. Yo voy a cruzar. Cruzo el B para acá y el número para el otro lado. Y hago la división. Recuerden que acá se usa todo calculadora, ¿sí? Por eso, lo que más interesa es cómo razonan ustedes, cómo arman los ejercicios y cómo lo resuelven. Porque es todo con calculadora. No voy a pedir que hagan nada mentalmente porque no tiene mucho sentido. El valor me va a dar 8,201. Esto es 8,201. Y este finalmente Todavía te debo el botuzazo. es el valor de B. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Se entendió cómo se hicieron? Sí. Sí, sí. Por supuesto. Perfecto. Voy a golpearme.